Se oye el áspero chirrido de una silla de metal arrastrándose por un suelo de hormigón pulido. Un sonido que desgarra el silencio como una uña en una pizarra. Un silencio denso, cargado de tiempo, se instala por un instante. Un vacío que parece absorber el aire mismo. Luego, un suspiro profundo. El sonido del aire expulsado de unos pulmones que han respirado más mentiras que oxígeno. Más polvo de desierto que brisa marina. Finalmente, una voz habla. Es grave, rasposa por el desuso y la sequedad del clima de Colorado. Pero cada palabra cae con el peso de una losa de granito, con la finalidad de una pala arrojando tierra sobre un ataúd. Me llamo Marcelo Valdés. Ese es el nombre que mi madre me dio, el que está bordado en el uniforme caqui que he visto cada día y el que está grabado en los archivos de este infierno de concreto y acero. Pero en el mundo del que provengo, el mundo que me masticó, me saboreó durante 15 años y luego me escupió en esta celda. Todos, desde el más alto patrón hasta el más bajo de los punteros, me conocían como el Chelo. Tengo 57 años, aunque si vieran mi reflejo en el acero pulido del lavabo, en esa superficie que no te devuelve la imagen, sino una versión distorsionada y fantasmal de ti mismo, jurarían que tengo 80. El tiempo aquí adentro no pasa, se pudre. Se estanca como agua sucia en una zanja. De esos 57 años, 15 los pasé al servicio directo, ciego e incondicional, de los hermanos Arellano Félix, los dueños y señores del cártel de Tijuana en su apogeo más sangriento y ostentoso. Hoy, mi voz les llega desde el lugar más silencioso y jodido de la tierra. La prisión federal de máxima seguridad ADX Florence, en el desierto de Colorado. Aquí la llaman el Alcatraz de las Rocosas. Aquí no se oyen pájaros, ni el rumor de los coches, ni las risas de los niños. Solo se oye el zumbido constante, enloquecedor, de las luces fluorescentes y el eco de tus propios pensamientos que se convierten en tus peores carceleros. Estoy cumpliendo 3 cadenas perpetuas consecutivas, una encima de la otra. Es la forma poética que tiene el gobierno gringo de decirme que incluso mi fantasma tiene prohibido salir de aquí. Han pasado décadas, tantas que ya perdí la cuenta de los inviernos y los veranos, y he decidido hablar. ¿Por qué ahora? ¿Por qué los hombres a los que una vez serví y temí con cada fibra de mi ser? Los hombres cuyos nombres se pronunciaban en susurros, están muertos o encerrados en cajas de hormigón como la mía. El miedo se desvanece cuando ya no tienes nada que perder. Cuando tu único futuro es esta celda de 2 por 3 metros, hasta que tu corazón decida dejar de latir. Y hablo, sobre todo, porque la verdad merece ser contada sin el adorno de los acordeones y los bajos sextos. Todos ustedes, toda esa raza que escucha los corridos, que se tatúa caras en la piel y levanta botellas de Buchanan's en honor a ciertos nombres, viven engañados por una leyenda. La leyenda de Rosalino Chalino Sánchez, el rey del corrido. La historia que les han contado, la que se repite en documentales mal hechos y videos de YouTube con música dramática de fondo, es esta. En su último concierto, en el Salón Bugambilias de Culiacán, la noche del 15 de mayo de 1992, en la cúspide absoluta de su fama, recibió una nota de amenaza. Un pedazo de papel entregado por un mesero tembloroso que, dicen, le heló la sangre y le robó el aliento. La leyenda cuenta que Chalino leyó su propia sentencia de muerte en esa nota y que después, con un nudo de terror en la garganta y los ojos vidriosos, cantó Alma enamorada, como una despedida a la vida misma. Es una historia buena, no se los voy a negar. Tiene drama,
tiene misterio, tiene un héroe trágico. Es carne de película. Pero es una mentira a medias. Y una media mentira, créanme, es la más peligrosa y venenosa de todas. La verdad es más cruda, más directa y, créanme, mucho más aterradora en su simplicidad. Chalino no leyó su sentencia de muerte en un pedazo de papel. La vio directamente a los ojos. La encaró. Yo estaba allí, a menos de 3 metros de él, a un costado del escenario, oculto entre las sombras de las bocinas, con un gafete falso de seguridad colgando del cuello, fingiendo ser parte del staff local. Mi trabajo esa noche era observar, ser los ojos y los oídos del patrón. Y yo lo vi todo. Vi al mesero, un tipo flacucho y pálido, cuyo pulso podía verse temblar en la vena de su cuello, acercarse al escenario como si caminara hacia el patíbulo. Vi cómo le entregó el dichoso papelito a uno de los músicos de los Amables del Norte. Vi cómo el papel pasó de mano en mano, como una brasa ardiente, hasta llegar a Chalino. Y vi cómo lo desdobló con una calma que me pareció antinatural, casi ensayada. Pero lo más importante, lo que nadie cuenta porque nadie más lo notó en medio del estruendo y la euforia, es que vi a dónde se dirigieron sus ojos después de leerlo. No bajó la mirada al suelo, aterrorizado, como un animal acorralado. No, ¿qué va? La levantó. La barrió lentamente sobre la multitud sudorosa y la clavó, como si fuera un arpón, en la primera fila, en una mesa situada justo en el centro del salón. Y su rostro no se descompuso por el miedo. Se transformó. Fue una metamorfosis de un segundo. El miedo inicial, el shock, se disolvió como la sal en el agua y fue reemplazado por una máscara de resignación cabrona, de puro y desafiante coraje sinaloense. Porque los hombres que iban a matarlo unas horas después no estaban escondidos en las sombras. Estaban ahí, sentados, bebiendo Buchanan's 18, mirándolo como si ya fuera un fantasma. Y él, en lugar de rajarse, en lugar de tirar el micrófono y correr por su vida, les sostuvo la mirada. Hizo una seña casi imperceptible a su banda y les cantó. Les cantó con el alma en la mano a sus propios verdugos. Esa noche no murió un cantante. Nació una leyenda, sí, pero la razón de su valentía, el verdadero acto de desafío que tuvo lugar en ese escenario, se ha perdido en el mito. Y yo, Marcelo El Chelo Valdés, yo lo vi todo. Y es hora de que ustedes también lo vean, con todos los detalles sucios y sangrientos. Parte principal. Crónica de ascenso y caída. Episodio 1. Bautismo de fuego seguro. Se estarán preguntando cómo un morro cualquiera de un barrio polvoriento de Culiacán, un chamaco que soñaba con la grasa y los motores, con el olor a gasolina y el rugido de un V8 bien afinado, con tener su propio taller mecánico, termina siendo el testigo silencioso en la ejecución de un ídolo nacional y, eventualmente, un prisionero de por vida en el desierto de Colorado. La respuesta es más simple y mucho más sucia de lo que las películas les harían creer. Mi historia no empezó con la ambición, con el sueño pendejo de tener camionetas del año, cadenas de oro que te rompen el cuello y plebitas de revista. Mi historia empezó con una deuda de sangre que yo no contraje, pero que me vi obligado a pagar con mi vida. Mi padre, Remigio Valdés, era un hombre bueno. No es algo que diga para santificarlo ahora que está muerto. Realmente lo era. Un hombre de palabra, de manos callosas por el trabajo honesto y el trabajo que no lo era tanto. Pero vivía en un mundo que no era ni bueno ni honesto. Él trabajaba en la logística para un lugarteniente de Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes.
antes de que el imperio se rompiera en 1000 pedazos. Mi padre no era un matón, ni siquiera un traficante en el sentido estricto. Era un operador, un engranaje invisible pero esencial en la maquinaria. Su especialidad era mover mercancía de forma discreta. Sabía qué rutas tomar, a qué federales engrasar, qué papeles falsificar para que un tráiler lleno de perico pareciera un cargamento de aguacates. Era un artesano de la clandestinidad. Cuando Félix Gallardo cayó en el 89 y el cártel de Guadalajara se partió como una sandía madura, la lealtad se convirtió en una sentencia de muerte. El mapa se redibujó con sangre. Mi padre, por origen y por convicción, se quedó del lado de la gente de Sinaloa, la facción que con el tiempo sería liderada por el Chapo y el Mayo. Pero la plaza más valiosa, la joya de la corona, Tijuana, por donde cruzaba casi todo hacia el norte, se la quedaron los hermanos Arellano Félix. Y ellos no perdonaban viejas alianzas. Un día, un cargamento importante que mi padre supervisaba, 2 toneladas de cocaína colombiana con destino a Tijuana, se perdió en algún punto de la carretera entre Sinaloa y Baja California. Nunca supimos qué pasó realmente. Si fue un robo de una banda rival, una traición interna o una jugada maestra de los federales. Pero para Ramón Arellano Félix, el más impulsivo y sanguinario de los hermanos, solo había una explicación posible. Nos chingaron. Y mi padre era el responsable. No hubo juicio. No hubo preguntas. No hubo oportunidad de explicarse. El narco no tiene departamento de recursos humanos ni sindicato. Era una tarde de jueves. El sol caía a plomo sobre Culiacán, cocinando el asfalto y levantando un vaho tembloroso del suelo. Yo estaba en el taller con mi padre. Tendría unos 20 años. El aire olía a una mezcla familiar y reconfortante para mí. Aceite quemado, metal caliente, la tierra seca de la calle y el ligero aroma a solvente. El zumbido de un ventilador de pedestal luchaba por mover el aire espeso, y el sonido de la radio, tocando una cumbia vieja de Rigo Tobar, llenaba el espacio. Mi padre estaba debajo de un Ford Mustang del 68, un monstruo color cereza que estábamos restaurando. Tenía las manos y los brazos negros de grasa hasta los codos, y me estaba enseñando a ajustar el carburador de 4 gargantas. «Escucha el motor, mijo», me decía, su voz resonando ligeramente bajo el coche. Te habla. Te dice si tiene sed, si le falta aire. Es como un corazón. Tienes que aprender a escuchar sus latidos. Yo estaba pasándole las herramientas, sintiéndome orgulloso de aprender el oficio, soñando con el día en que el taller llevara nuestro apellido. Valdés e hijo. En ese momento, mi mundo era simple, tangible, hecho de acero, gasolina y el respeto por mi viejo. De repente, la luz del sol que entraba por la gran puerta abierta del garaje fue bloqueada. 2 siluetas masivas y oscuras se recortaron contra el resplandor de la tarde. Eran 2 camionetas Suburban negras, sin placas, con los vidrios tan polarizados que parecían pedazos de obsidiana. Frenaron en seco, levantando una nube de polvo rojizo que se arremolinó y entró en el taller, ahogándonos, llenando el aire con el sabor de la tierra. La música de la radio pareció encogerse, volverse insignificante. De las camionetas bajaron 8 hombres. Se movían con una eficiencia que daba miedo, como una manada de lobos. Vestían de civil, con botas y pantalones vaqueros, pero llevaban chalecos tácticos bajo sus camisas y se aferraban a sus cuernos de chivo con la familiaridad de un carpintero con su martillo. No gritaron, no dijeron nada. Simplemente se desplegaron, rodeándonos.
Mi padre se deslizó de debajo del Mustang, limpiándose las manos en un trapo, con una expresión de confusión que rápidamente se transformó en un terror helado y resignado. Sabía quiénes eran. Sabía por qué estaban allí. A mí, un chamaco flaco y asustado, me agarraron dos de ellos. Uno me puso el frío y aceitoso cañón de una 9 milímetros en la sien. Su aliento apestaba a café y tabaco. El clic del seguro al quitarse resonó en mi oído como un trueno. Me quedé paralizado, sintiendo cómo la vejiga se me aflojaba. A mi padre lo sacaron a rastras. Lo golpearon con las culatas de los rifles, golpes secos y brutales que sonaban como cocos partiéndose. Cayó de rodillas sobre el hormigón manchado de aceite que él y yo habíamos barrido juntos esa misma mañana. Y entonces, de la camioneta delantera, bajó él. Ramón. Era más bajo de lo que imaginaba, pero su presencia llenaba todo el espacio. Vestía unos pantalones de lino blanco y una camisa de seda que parecía ridículamente fuera de lugar en nuestro humilde taller. Olía a una loción carísima, a tabaco cubano y a pólvora. Se me acercó, caminando con calma, como si estuviera paseando por su jardín. Me agarró del pelo con una fuerza que me hizo gritar y me obligó a mirar a mi padre, que ya escupía sangre y dientes rotos en el suelo. Su voz era tranquila, casi un susurro, lo que la hacía infinitamente más aterradora. Tu jefe nos quedó mal, muy mal, dijo, sus ojos negros fijos en los míos, sin parpadear. Esa deuda, mijo, se paga con sangre. O se paga con la tuya, o se paga con la de él. Pero como soy un hombre justo, te voy a dar una opción. Me apretó más el pelo, acercando su cara a la mía. Trabajas para mí. Te arrastras por mí. Me demuestras que los Valdés no son pura basura traicionera, y tu vida y la de tu madre quedan saldadas. De tu padre, olvídate. Él ya es un hombre muerto. ¿Qué piensas en un momento así? No piensas. El cerebro se apaga. Solo queda el instinto, el terror puro. Mi futuro, mis sueños con el taller. Todo se evaporó en ese instante. Vi la desesperación y una súplica silenciosa en los ojos hinchados de mi viejo. No me pedía que luchara, me pedía que viviera. Asentí. Fue un movimiento de cabeza casi imperceptible, un espasmo, pero fue suficiente. Selló mi destino para siempre. Ramón sonrió, una sonrisa sin rastro de alegría, y me soltó. Se dio la vuelta, se acercó a mi padre, sacó una pistola cromada y le disparó una vez en la cabeza. El sonido dentro del taller fue ensordecedor, un estallido que pareció romper el aire. Y luego, un silencio terrible. Se fueron tan rápido como llegaron, dejando atrás el olor a pólvora, el eco del disparo y a mí, de rodillas en un charco de aceite, junto al cuerpo de mi padre. Esa misma noche, su cuerpo apareció flotando en un canal de riego. Y yo, Marcelo Valdés, empecé mi nueva vida como el perro de los Arellano Félix. Mi primer trabajo, mi verdadero bautizo de sangre, no fue matar a nadie. Fue mucho peor. Fue volver al taller a la mañana siguiente, por orden directa de ellos, con una cubeta, cloro y un trapo. Mi madre estaba en casa de mi tía, rota por el dolor, creyendo la historia oficial de un robo que salió mal. Mi tarea era limpiar la sangre de mi propio padre del piso de hormigón, para que ella, cuando volviera, no la viera. Mientras frotaba, arrodillado en el mismo lugar donde él había caído, las lágrimas se mezclaban con el agua sucia y rojiza. El olor metálico de su sangre y el químico del cloro me quemaban la nariz y la garganta. Cada pasada del trapo era una tortura. Recordaba a mi padre enseñándome a cambiar una llanta en ese mismo lugar, riéndose cuando me manché la cara de grasa.
y ahora estaba borrando el último rastro físico de su existencia. En ese momento, mientras el hormigón volvía lentamente a su color grisáceo, entendí mi lugar en el mundo. No era un hombre, era una herramienta. Y las herramientas no sienten, solo obedecen. Mi alma se endureció esa mañana. Se cubrió de una costra de cinismo y odio que tardaría décadas en empezar a resquebrajarse. Episodio 3. El ascenso. Mi reputación creció dentro de la organización. No por ser el más violento, sino por ser el más discreto. Me volví el hombre para las situaciones delicadas, el que pensaba antes de disparar. Un día, Benjamín me llamó a su rancho en las afueras de Tecate. El lugar era una fortaleza disfrazada de paraíso. Muros altos con alambre de espino ocultos por bugambillas. Cámaras de seguridad camufladas como nidos de pájaros. Pero también caballos de pura sangre, pastando en campos verdes, y una alberca olímpica de agua cristalina. Era el reflejo perfecto de su dueño. Control absoluto bajo una apariencia de civilización. Chelo, dijo, mientras le daba de comer trozos de manzana a un imponente caballo árabe que valía más que 10 casas de mi antiguo barrio. No me miraba a mí, miraba al animal. Tenemos una rata, un informante de la DEA, un soplón que trabaja en el puerto de Ensenada, un tal Cucaracha. Está cantando todo sobre nuestros contenedores. Ramón, que estaba cerca limpiando un rifle AR-15 con incrustaciones de oro, gruñó sin levantar la vista. Pues hay que matarlo al puto y ya. Dejarlo en la cajuela de un coche para que lo encuentren apestando. Benjamín lo silenció con una mirada gélida. No, Ramón. Eres un carnicero. Un muerto levanta sospechas, inicia investigaciones, trae a los gringos. Quiero que Chelo lo desacredite. Quiero que la DEA piense que les está dando información falsa, que es un doble agente nuestro. Quiero que lo quemen, que lo vuelvan inútil para ellos y para nosotros, sin ruido. La misión era compleja. Un trabajo de inteligencia y nervios. Me asignaron a un sicario joven, un chamaco de unos 18 años al que apodaban el Flaco. Era la encarnación de todo lo que yo no era. Pura testosterona, impaciencia y unas ganas casi lujuriosas de jalar el gatillo. En el coche, mientras íbamos por la carretera escénica hacia Ensenada, con el Pacífico azul a nuestra izquierda, no dejaba de jugar con su pistola. Yo nomás te digo, Chelo, me dijo, con una sonrisita arrogante. Si el vato se pone pendejo o nos mira feo, le meto un plomazo y se acabó el pedo. Más rápido. Tuve que calmarlo, explicarle que a veces el cerebro era un arma más efectiva y silenciosa que un cuerno de chivo. Él me miró como si le estuviera hablando en chino. Localizamos al Cucaracha. Vivía en un motel de mala muerte en las afueras de la ciudad. De esos donde las sábanas siempre están húmedas y el aire huele a desesperación. El plan era entrar en su ausencia, plantarle un micrófono y un fajo de billetes marcados que le habíamos robado a un agente de la aduana mexicana corrupto. Tomarle fotos y luego filtrar esa evidencia a la DEA a través de otro de nuestros contactos. La idea era que pareciera que el Cucaracha nos estaba vendiendo información sobre la DEA a nosotros. Una jugada de ajedrez, no de damas. La noche que ejecutamos el plan, todo se complicó. El aire era salado y frío. Mientras yo forzaba la cerradura de la habitación con un juego de ganzúas, el Flaco se movía de un lado a otro detrás de mí, como un animal enjaulado. «Apúrate, chingada madre», susurraba. Cuando finalmente la puerta se dio con un suave clic, entramos en la penumbra. Y el plan se fue al carajo. No solo estaba el Cucaracha, estaba con su mujer y su hija,
Una niña de unos 5 años que dormía profundamente en la cama raída, abrazando un oso de peluche sin un ojo. El cucaracha, que estaba viendo la tele en calzones, se puso pálido como un muerto. Empezó a suplicar, a jurar por todos los santos que él no había dicho nada. El flaco, con los ojos desorbitados por la adrenalina y la sorpresa, levantó su pistola con silenciador, listo para acabar con todos. «Cállese el hocico, traidor», gritó en un susurro violento. La mujer empezó a llorar en silencio, abrazando a su hija dormida, tratando de hacerse un escudo humano. En ese momento, en esa habitación apestosa, tuve que tomar una decisión. Podía dejar que el flaco hiciera una masacre, un trabajo sucio y ruidoso que, aunque efectivo, me mancharía de una forma que hasta entonces había evitado. O podía usar la cabeza, controlar el caos. «Baja el arma, flaco», le ordené con una voz de mando que no sabía que tenía. Me miró sorprendido, con furia. «Estás loco, son testigos». «Él es el objetivo, no ellas», repliqué. Me acerqué al cucaracha, que temblaba como una hoja. Lo agarré del cuello de la camiseta. «Escúchame bien, pedazo de mierda», le susurré, mi cara a centímetros de la suya. «Vas a desaparecer. Te vas a ir de Ensenada esta misma noche con tu familia y no vas a volver nunca. Si alguien pregunta, les dices que te amenazamos por una deuda de juego. Si la DEA te busca, te los quitas de encima. ¿Entendiste?» Él solo podía asentir, con los ojos llenos de lágrimas y terror. Le metí un fajo de billetes en el bolsillo, de nuestro dinero, no del marcado. «Para que empieces en otro lado. Ahora, lárgate». Mientras él, atónito, recogía a su familia y salía corriendo de la habitación como si los persiguiera el diablo, yo planté el dinero falso y el micrófono en un cajón. Tomé las fotos del cuarto vacío con la evidencia bien visible sobre la cama deshecha. De vuelta en el coche, el flaco estaba furioso, golpeando el tablero. «¿Por qué chingados lo dejaste ir? El patrón dijo que lo neutralizáramos. ¡Nos van a matar por esto!». Yo lo miré fríamente, mientras arrancaba el motor. «El patrón dijo que lo desacreditáramos. Ahora la DEA tiene evidencia fotográfica de que le pagamos, y el tipo desapareció misteriosamente. Creerán que huyó con nuestro dinero después de vendernos información sobre ellos. Misión cumplida. Y sin hacer ruido, sin un puto casquillo en el suelo». Cuando le reporté a Benjamín por teléfono, omitiendo el detalle de la familia, simplemente le dije que el objetivo había sido neutralizado como informante y había huido. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luego, su voz fría. «Bien hecho, Chelo. Limpio y eficiente. Así me gusta». Esa misión me enseñó dos cosas: que podía controlar el caos y a los animales como el flaco, y que cada día me hundía más, justificando mis acciones con la excusa de la eficiencia y la limpieza, como si estuviera hablando de plomería y no de destrozar vidas. Episodio 2. La revelación. Fue en una de esas conversaciones que no debía escuchar donde todo empezó a cambiar para mí, donde la primera grieta apareció en la armadura de indiferencia que me había construido con tanto esmero. Estaba en una de las casas de seguridad en Tijuana, una casa de apariencia normal en un barrio de clase media, de esas con césped cuidado y un coche familiar en la entrada. Mi trabajo ese día era simple: esperar a Ramón para llevarle los papeles de unos coches blindados que acababan de llegar de Estados Unidos. Estaba sentado en la sala. El aire acondicionado zumbaba suavemente. El silencio era casi absoluto. La puerta del despacho de Benjamín, al final del pasillo,
estaba entreabierta. Escuché su voz, baja pero con una intensidad que cortaba el aire. Hablaba por un teléfono encriptado, de esos que distorsionan ligeramente la voz, dándole un tono metálico, inhumano. Me detuve, sabiendo que debía seguir de largo. Ir a la cocina por un vaso de agua, hacer cualquier cosa. Pero la curiosidad, esa perra traicionera, me mantuvo ahí, pegado a la pared del pasillo, conteniendo la respiración. Solo captaba fragmentos, palabras sueltas que flotaban en el silencio de la casa. Ese pinche cantante. Se cree muy chingón, muy intocable. Cantándole al enemigo en nuestra propia cara, en nuestra tierra, en Culiacán. Al principio no le di importancia. Cantantes que componían corridos para los rivales de Sinaloa había por montones. Era parte del folclore, del negocio. Pero luego escuché el nombre y se me erizó la piel. Chalino, sí, el puto Chalino Sánchez. El rey. Un ídolo incluso para muchos de nosotros. Su música sonaba en nuestras camionetas, en las fiestas, contaba nuestras historias, o al menos una versión de ellas. Y después, algo que me heló la sangre hasta los huesos. La voz de Benjamín se volvió más dura, más personal. No, no es por el corrido de El Gato Félix, Ramón. Eso es una excusa, es la fachada. Es por la vieja. Se metió con la que no debía. Esto es personal. Es una falta de respeto a la familia. Hubo una pausa larga. Yo contenía la respiración, pegado a la pared, sintiendo el sudor frío en mi espalda, el corazón golpeándome las costillas. Benjamín continuó. Ya está hablado. Se va a hacer en Culiacán, limpio. Que parezca un secuestro que salió mal. Pero quiero un mensaje claro. Quiero que todos sepan que con la familia nadie juega. Colgó el teléfono. El clic del auricular al volver a su base sonó como un disparo en el silencio. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Di un paso atrás, con la intención de irme, de fingir que no había escuchado nada, de que mi presencia en ese pasillo era una coincidencia. Pero la puerta se abrió de golpe. Benjamín estaba parado ahí, mirándome. Sus ojos, detrás de unos lentes caros, eran fríos, analíticos. No había sorpresa en su mirada, solo evaluación. Por un segundo que duró una eternidad. Pensé que me iba a matar ahí mismo por haber escuchado. Mi vida entera, desde el taller de mi padre hasta ese pasillo, pasó ante mis ojos. Pero no hizo eso. Hizo algo peor. Solo sonrió, una sonrisa sin alegría, fría como el acero de una navaja. Me hizo una seña con la cabeza para que me acercara. Vamos a ir a Culiacán, Chelo. Dijo, su voz tranquila de nuevo. A ver a un amigo. Necesito que seas mis ojos. En ese momento lo comprendí todo. Comprendí la verdadera naturaleza del negocio al que había entregado mi vida. No se trataba de poder, ni de territorio, ni de dinero. Al final del día, cuando le quitabas todas las capas de mitología y corridos, todo se reducía a lo más primitivo, a lo más patético. El ego herido de un cabrón. Un insulto, una mujer, una mirada equivocada. Y por eso, por la vanidad herida de un narco, se firmaban sentencias de muerte. No eran dioses del negocio, como ellos se veían a sí mismos. Eran niños malcriados con armas caras y un orgullo frágil como el cristal. Ese fue mi verdadero despertar. Yo no trabajaba para un imperio. Trabajaba para un berrinche. Y me estaban invitando, o más bien, obligando, a sentarme en primera fila para ver la función. Episodio 4. La culminación. La orden fue específica, directa de Benjamín. Chalino, desafiando todas las advertencias susurradas a través de intermediarios.
Iba a dar un concierto en el Salón Bugambilias. Era su regreso triunfal a Sinaloa, su tierra. Pero ahora Culiacán era un feudo en disputa, y su presencia ahí era considerada una afrenta directa. «Quiero que estés ahí, Chelo», me dijo Benjamín, mirándome por encima de sus lentes de diseñador en su oficina de Tijuana. No para hacer nada. No quiero que te ensucies las manos, solo para ver, para que me cuentes cómo reacciona cuando reciba nuestro saludo. Quiero saber si tiene huevos. Era un juego para ellos. Una obra de teatro macabra, donde ellos eran los directores, y Chalino, el protagonista trágico. Y yo era el crítico al que habían mandado a escribir la reseña. Llegamos a Culiacán 2 días antes. Nos movimos con discreción, en coches normales, alojados en un hotel modesto lejos de las zonas de lujo. La noche del concierto, el ambiente en el Salón Bugambilias era eléctrico, casi combustible. Estaba hasta la madre de gente. Olía a una mezcla densa de sudor, a perfume caro y barato mezclados, a cerveza derramada sobre el piso de cemento, a tabaco y a peligro. El aire era pesado, cargado de una energía extraña, una mezcla de euforia y un presentimiento oscuro que flotaba justo debajo de la superficie. Me posicioné a un lado del escenario, entre una torre de bocinas que vibraban con los bajos, con mi gafete falso de seguridad, observando. Cuando Chalino salió, la gente se volvió loca. El tipo tenía una presencia increíble. No era un gran cantante en el sentido técnico. Su voz era áspera, a veces desafinada, como si la tuviera lijada con la tierra de los caminos que cantaba. Pero tenía algo que los demás no tenían. Verdad. Su voz tenía la verdad de la calle, el dolor de la traición, el orgullo de la tierra. Cantó un par de canciones y la gente estaba entregada, coreando cada palabra como si fuera un himno. Entonces, lo vi. Vi al mesero, un tipo flaco, con el rostro pálido y sudoroso, que se abría paso entre la multitud como si caminara sobre brasas. Llevaba una pequeña charola de metal, pero en lugar de bebidas, había un solo papelito doblado. Su mano temblaba tanto que el papelito vibraba. Se lo entregó a uno de los músicos, quien, con cara de funeral, se lo pasó a Chalino. Y aquí es donde la leyenda y la realidad se separan para siempre. Chalino dejó de cantar a mitad de un verso de Nieves de enero. La música se detuvo con un chirrido de acordes fallidos. Agarró el papel. Lo desdobló con una calma que helaba la sangre. Una calma que solo puede venir de quien ya esperaba lo peor. Sus ojos recorrieron las palabras escritas. Y entonces pasó. El momento que se quemó a fuego en mi memoria. Su mirada se levantó del papel, barriendo lentamente la primera fila. Pasó por encima de las parejas que bailaban, de los borrachos que gritaban, de las mujeres que le lanzaban flores, y se detuvo. Se congeló. Yo seguí su mirada, como si estuviera atada a la suya por un hilo invisible. En una mesa redonda, justo al centro, bebiendo tranquilamente botellas de Buchanan's 18, había 4 hombres. No aplaudían, no cantaban, no sonreían, solo lo miraban, con una calma depredadora, y yo los reconocí al instante. Eran los Ramones, el escuadrón de la muerte personal de Ramón Arellano Félix, los sicarios más sanguinarios y eficientes que tenía la organización. Su presencia allí, a la vista de todos, era un mensaje más claro y brutal que cualquier nota escrita. Era una declaración. Te vemos, sabemos dónde estás. No tienes escapatoria. Estamos aquí para ver el último show. Vi a Chalino tragar saliva con dificultad, su nuez subiendo y bajando. Vi una gota de sudor recorrer su sien, brillando bajo las luces de colores del escenario. Por un instante,
El mundo pareció detenerse. El ruido de la multitud se desvaneció y solo quedaba el zumbido de los amplificadores y el latido de mi propio corazón en mis oídos. Podía haberse ido. Podía haber tirado el micrófono y corrido por la puerta de atrás. Nadie en su sano juicio lo habría culpado. Pero no lo hizo. Hizo una bola con el papel. Lo arrojó al suelo con un gesto de desprecio. Se limpió el sudor con el dorso de la mano y miró directamente a la mesa de los Ramones, fijando sus ojos en los de ellos. Y con una voz que temblaba, no de miedo, sino de pura furia contenida, le dijo a su banda: «Alma enamorada, cabrones». Y entonces cantó. Cantó como nunca lo había escuchado. Cada palabra era un desafío. Cada nota, un acto de rebelión. Ya no le estaba cantando a la mujer de la canción. Les estaba cantando a ellos. Les estaba diciendo con cada verso: «Pueden quitarme la vida, pero no me van a quitar esto. No me van a quitar quién soy. No me van a ver suplicar». Fue lo más valiente y lo más triste que he visto en mi puta vida. La gente gritaba, emocionada, ajena al drama real que se desarrollaba ante sus ojos. Estaban viendo, sin saberlo, a un hombre ejecutar su propio requiem. Cuando la canción terminó, hubo un silencio de un segundo y luego una ovación ensordecedora. Chalino hizo una reverencia, se dio la vuelta y salió del escenario. Sus ojos se cruzaron con los míos por una fracción de segundo. No vi miedo. Vi una paz terrible. La paz de un hombre que ya ha aceptado su destino. Yo me quedé paralizado, con el corazón encogido. Mi trabajo era observar y reportar. Y lo que tenía que reportar era que Chalino Sánchez, el rey del corrido, tenía más huevos que todos los putos narcos para los que yo trabajaba juntos. Después del concierto, el protocolo se activó con una eficiencia escalofriante. Yo me retiré discretamente, como me habían ordenado, mezclándome con la multitud que salía. No participé en lo que vino después, pero conocía el guión de memoria. Chalino se fue con sus hermanos y unos amigos en su camioneta. Horas más tarde, en una calle solitaria de Culiacán, su vehículo fue interceptado por un convoy de camionetas sin placas. Hombres vestidos con uniformes negros, haciéndose pasar por policías federales, lo rodearon. Un engaño clásico, efectivo. Le dijeron que su comandante quería hablar con él. Se lo llevaron solo a él. Al amanecer, su cuerpo fue encontrado por unos campesinos en un canal de riego, cerca de la carretera a Los Mochis. 2 balazos en la nuca. Ejecución de manual. Mi reporte para Benjamín fue corto y preciso por teléfono. Vio a nuestra gente. No se rajó. Les cantó Alma enamorada mirándolos a los ojos. Del otro lado de la línea, Benjamín soltó una risa seca, sin humor. Te dije que tenía huevos el cabrón. Lástima. Esa palabra, lástima, se me quedó grabada en el cerebro como un hierro candente. Era la forma en que uno habla de un buen caballo de carreras que se rompe una pata, no de una persona. La facilidad con la que descartaban una vida por un capricho me revolvió el estómago. Pero seguí trabajando, seguí obedeciendo, porque la alternativa era terminar en un canal como Chalino. Sin embargo, algo fundamental dentro de mí se había roto esa noche. La admiración por el valor de ese hombre y el asco profundo por la cobardía disfrazada de poder de mis patrones empezaron a carcomerme por dentro. Punto de inflexión. El punto de no retorno. El momento en que supe que mi tiempo en ese mundo se había acabado. Llegó un par de semanas después. El asesinato de Chalino había causado un desmadre. La gente estaba enojada. La prensa no dejaba de hablar del tema. Y la atención de las autoridades
tanto mexicanas como gringas, se estaba centrando peligrosamente en Tijuana. Benjamín estaba paranoico. Creía que había cabos sueltos, que la operación no había sido del todo limpia. Me llamó a una de sus oficinas en una casa de seguridad. Estaba solo, lo cual era raro y siempre una mala señal. Me sirvió un trago, un whisky caro que sabía a ceniza en mi boca, algo que nunca hacía. Chelo, me dijo, mientras hacía girar el hielo en su vaso. Hiciste un buen trabajo en Culiacán. Discreto, profesional. Pero hay un problema. Me explicó que uno de los hermanos de Chalino, que iba en el coche con él esa noche, había empezado a hablar más de la cuenta. No con la policía, sino con gente del negocio en Sinaloa. Estaba buscando venganza, tratando de averiguar quién había dado la orden. Es un riesgo, dijo Benjamín, terminando su trago de un golpe. Un riesgo que no podemos correr. Quiero que vayas a Culiacán y soluciones ese problema. Llévalo a dar un paseo, que no encuentren ni el cuerpo. Y ahí estaba. La orden que siempre supe que llegaría algún día. Ya no era planear, ni asustar, ni observar. Era matar. Y no a un rival, no a un traidor, no a otro monstruo. A un hombre cuyo único crimen era buscar justicia por su hermano. Un hermano que yo había visto morir con una dignidad que ninguno de nosotros, en esa habitación, poseía. Miré a Benjamín a los ojos, y por primera vez en 15 años, no pude ocultar lo que sentía. El asco, la repulsión. Me quedé en silencio, y en ese silencio, mi mente era un torbellino. ¿Qué voy a hacer?, me preguntaba. ¿Qué carajos voy a hacer? Si digo que no, estoy muerto. Me matarán aquí mismo o me mandarán a matar mañana. No hay jubilación en este negocio. Si digo que sí, me convierto en ellos, en un 100%. Me convierto en el monstruo que desprecié en ese salón de Culiacán, en uno de los Ramones. ¿Qué queda de Marcelo Valdés? ¿Qué queda del morro que quería arreglar motores? ¿Qué le diría a mi padre si me viera ahora? Me vendí por vivir, pero ¿qué clase de vida es esta? Matar a un hombre inocente, a un hombre de luto, solo para proteger el ego de un cabrón paranoico. La imagen de Chalino en el escenario, cantándole a sus asesinos con los ojos encendidos, se superpuso a la cara impasible de Benjamín. Y me vi a mí mismo, a punto de convertirme en uno de ellos. No pude. Simplemente no pude cruzar esa última línea. Patrón, le dije, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. Con todo respeto, mi trabajo es otro. Yo no soy un matón. La sonrisa de Benjamín se desvaneció como si nunca hubiera existido. Su rostro se convirtió en una piedra. Dejó el vaso en la mesa con una lentitud deliberada y peligrosa. Ah, no, dijo en voz baja, un susurro que era más amenazante que un grito. ¿Y qué trabajo crees que es el tuyo, Chelo? ¿Creías que esto era una puta oficina corporativa? Todos aquí somos matones. Algunos con la pistola, otros con el teléfono, otros con el dinero. Pero todos, sin excepción, tenemos las manos manchadas de sangre, incluido tú. Se levantó y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Entiendo, estás cansado. ¿Te dio sentimiento el pinche cantante? Está bien, tómate unos días libres, relájate. Pero cuando te llame de nuevo, espero que hayas aclarado tus ideas. Porque en esta familia, o estás con nosotros, o estás contra nosotros. Y tú, mejor que nadie, ya sabes lo que les pasa a los que están contra nosotros. Salí de esa oficina sabiendo que acababa de firmar mi propia sentencia de muerte. No me iba a tomar unos días. Tenía que desaparecer. Ya. Esa misma noche, empaqué una pequeña maleta con el dinero que tenía guardado.
Quemé todas mis identificaciones falsas, mi pasado, y me largué. No me despedí de mi madre. No llamé a nadie. Simplemente me convertí en un fantasma. Mi plan era simple hasta el punto de la estupidez: cruzar la frontera y perderme en la inmensidad de Estados Unidos. Tenía un contacto en Mexicali, un pollero viejo llamado Don Ticho, que me debía un favor de años atrás. Le llamé desde un teléfono público. Le dije que necesitaba cruzar, que era un asunto de vida o muerte. Me dijo que me esperaba, que no me preocupara. Fue mi peor error. Un error nacido de la desesperación. La paranoia es el pan de cada día cuando estás huyendo. Cada coche que pasaba lento, cada persona que me miraba por más de un segundo, era un posible sicario. Durante 3 días me moví como una rata, durmiendo en hoteles de paso que apestaban a cloro y soledad, comiendo lo que podía. Cuando llegué a Mexicali, Don Ticho me citó en un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. El lugar apestaba a óxido, a excremento de paloma y a muerte. Algo no estaba bien. Mi instinto, el mismo que me había mantenido vivo durante 15 años, gritaba ¡trampa! Pero ya era tarde. Cuando entré, las luces cegadoras se encendieron. No eran sicarios de los Arellano, eran agentes de la DEA, una docena de ellos, armados hasta los dientes, gritándome en inglés que me tirara al suelo. Me habían vendido. Lo que no entendí en ese momento fue quién. Mientras me esposaban, con la cara pegada al hormigón frío y polvoriento, uno de los agentes, un mexicoamericano, se me acercó y me dijo: Marcelo Valdés, estás arrestado por conspiración para traficar cocaína y lavado de dinero en los Estados Unidos. Tienes derecho a permanecer en silencio. No entendía nada. Sí, yo sabía de todo eso. Había participado en la logística. Pero nunca había tocado 1 kilo de coca en mi vida. Mi arresto era demasiado limpio, demasiado fácil. La verdad la descubrí meses después, a través de mi abogado de oficio. Los Arellano Félix me habían entregado. El viejo pollero no me vendió a la DEA. Los Arellano lo usaron para ponerme en bandeja de plata. ¿Por qué no simplemente matarme y ya? Porque un muerto en una zanja en México es una noticia de un día. Pero un testigo clave, un hombre de confianza arrestado por la DEA y extraditado a Estados Unidos, que se niega a cooperar, es un mensaje mucho más poderoso para cualquier otro que piense en traicionarlos. Me convirtieron en un ejemplo. Me dieron a elegir: cooperar y darles toda la estructura de la organización, nombres, rutas, cuentas bancarias, o callarme y pudrirme en una celda por el resto de mi existencia. Si cooperaba, mi madre y el resto de mi familia en México estaban muertos en menos de 24 horas. Si me callaba, mi vida, tal como la conocía, se acababa. Elegí el silencio, no por lealtad a ellos, que se jodan en el infierno, sino por proteger a lo único que me quedaba en el mundo. Y por ese silencio me dieron 3 cadenas perpetuas. Benjamín Arellano no quería matarme. Quería algo peor. Quería enterrarme en vida. Y lo consiguió. Y aquí estoy. En esta caja de hormigón de 2 por 3 metros, a miles de kilómetros de mi tierra. Mi vida, como la conocía, terminó hace mucho tiempo. Ya no soy el Chelo, ni siquiera soy Marcelo Valdés. Soy el recluso número 73456. El sol lo veo 1 hora al día, si tengo suerte, a través de una reja en un patio que es más bien una jaula. El resto del tiempo es este silencio, estas paredes blancas, estos recuerdos que se repiten en mi cabeza una y otra vez como un corrido prohibido que nadie más puede escuchar. He decidido hablar ahora, después de tantos años, no porque busque perdón,
No hay perdón para gente como yo, y no lo merezco. Hablo porque la verdad sobre esa noche en Culiacán debe saberse. Chalino Sánchez no murió como una víctima asustada que recibió un papelito. Murió de pie, desafiando a los monstruos, con su música como única arma. Su historia, la real, es un testamento al valor que pueden hacer en los lugares más oscuros e inesperados. Y hablo también como una advertencia. A todos los morros de allá, de mi tierra, que ven las narcoseries, que escuchan los corridos y piensan que esta vida es de poder, de respeto, de mujeres y dinero fácil. Es una puta y venenosa mentira. Es una vida de servir a hombres pequeños, con egos grandes y frágiles. Es una vida de miedo constante, de traiciones, de ver morir a la gente que te importa. Y al final, solo hay dos salidas: un hoyo anónimo en el desierto o una caja de hormigón como esta. No hay gloria, no hay honor. Solo hay sangre, soledad y un silencio que te devora. Si alguna vez esa vida les parece atractiva, si el brillo del oro y el poder les ciega, recuerden mis palabras desde esta tumba de concreto. Recuerden a Chalino, pero no al de la leyenda, sino al hombre de verdad. Pongan Alma enamorada. Escúchenla bien. En esa canción, en su voz temblorosa pero firme, está toda la verdad que necesitan saber. Es el sonido de un hombre mirando a la muerte a los ojos y diciéndole: aquí estoy, cabrona. Pero primero, déjame terminar mi canción. Y yo solo soy el fantasma que lo vio pasar, el último testigo. Y ahora, por fin, mi historia ha terminado.